El propósito de esta presentación es explicar detalladamente una tabla que relaciona los estándares de pensamiento numérico y sistemas numéricos con los derechos básicos de aprendizaje. Esta tabla no solo nos ayuda a comprender mejor las competencias que deben desarrollar los estudiantes de los diferentes ciclos académicos, sino que también establece la conexión entre los objetivos educativos, los métodos de evaluación y los procesos generales que facilitan el aprendizaje. Conjunto con nuestro grupo, realizamos una tabla, la cual consta con, con 6 columnas. En la primera podemos observar los estándares básicos de competencias en matemáticas, que estos están sacados de los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje, la relación que existen entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje y los lineamientos curriculares de los procesos generales. Y además las competencias. Entonces, ahora procederemos a definir cada una de los conceptos que están en cada columna. Los estándares básicos. Los estándares básicos de competencias matemáticas. Estos estándares son descripciones claras y detalladas de lo que se espera que los estudiantes aprendan en un área específica. En nuestro caso, los estándares de pensamiento numérico y sistemas numéricos establecen lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer en matemáticas. Estos estándares básicos en competencias se encuentran separados por ciclos académicos que van de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a 11. Estos nos brindan una meta clara a los docentes, estudiantes y padres de familia, asegurando que todos comprendan las expectativas, funcionan como una brújula guiando el enfoque de la enseñanza hacia las habilidades y los conocimientos. En la segunda columna podemos observar los derechos básicos de aprendizaje. Estos derechos básicos de aprendizaje representan los conocimientos y competencias esenciales que todos los estudiantes deben dominar durante su formación. Estos derechos están diseñados para garantizar que cada estudiante, sin importar su contexto socioeconómico, cultural o geográfico, acceda a una educación equitativa y de calidad. Los derechos básicos de aprendizaje actúan como un estándar mínimo que los sistemas educativos deben cumplir, asegurando que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos fundamentales para su desarrollo académico, personal y social. Al establecer estos derechos, se buscan nivelar las oportunidades educativas, promoviendo una enseñanza inclusiva y efectiva que prepare a todos los estudiantes para enfrentar los retos del mundo actual. Además, los derechos básicos de aprendizaje sirven como una guía tanto para los docentes como para las instituciones, ayudando a enfocar sus esfuerzos en el logro de objetivos claros y alcanzables. De este modo, contribuir a reducir las brechas de aprendizaje y asegurar que nadie quede rezagado en su proceso. En la tercera encontramos la relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje. Esta columna proporciona una descripción clara y detallada de la relación directa entre el estándar educativo y el derecho básico de aprendizaje. Muestra cómo el estándar general que se espera que los estudiantes alcancen esté alineado con los objetivos específicos que garanticen un aprendizaje esencial para todos. De esta manera, se busca evidenciar cómo los objetivos amplios de la educación se concretan en competencias medibles y accesibles, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una formación equitativa y de calidad, respaldada por criterios claramente definidos en los derechos básicos de aprendizaje. Es crucial que exista coherencia entre los derechos, entre los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, porque asegura que los docentes puedan diseñar actividades y evaluaciones alineadas con ambos. Esta relación fomenta el aprendizaje más efectivo y estructurado. En la cuarta columna nos encontramos con los indicadores de evaluación. Estos son criterios específicos que permiten medir el grado en que los estudiantes han logrado los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Estos indicadores son las evidencias que todos los docentes observan para determinar si los estudiantes han alcanzado o no las metas preestablecidas.
Estos son fundamentales porque proporcionan una manera objetiva de medir el progreso del estudiante. Son guías claras para los docentes sobre qué observar y evaluar, ayudando a ajustar la enseñanza para asegurar el éxito de todos los estudiantes. En la quinta columna nos encontramos con los procesos generales. Estos están tomados de los lineamientos curriculares. Estos abarcan los enfoques cognitivos y prácticos que los estudiantes deben desarrollar de manera integral a lo largo de su proceso de aprendizaje. Estos procesos son fundamentales para el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos en contextos diversos. Entre ellos se destacan la resolución de problema, que implica la capacidad de identificar desafíos y formular soluciones eficientes. La modelación, que permite a los estudiantes representar situaciones complejas mediante modelos matemáticos o conceptuales. El razonamiento fomenta el análisis lógico y la capacidad de argumentar con base en evidencias. La comparación de procedimientos. Aquí los estudiantes examinan distintas estrategias o métodos para llegar a una conclusión. Y por último, la comunicación, que involucra la capacidad de expresar de manera clara y coherente ideas, resultados y procesos, tanto en forma oral como escrita. El desarrollo de estos enfoques cognitivos no solo mejora el desempeño académico, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones cotidianas con habilidad. Y por último, las competencias. Estas son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes deben desarrollar para enfrentar con éxito los desafíos matemáticos. Estas competencias no solo son habilidades técnicas, sino que también incluyen el pensamiento crítico y la capacidad para comunicar ideas matemáticas de manera asertiva. Estas son el objetivo final de todo proceso educativo. Cuando los estudiantes desarrollan competencias, no solo pueden aplicar lo que han aprendido en el aula, sino que también están preparados para enfrentar situaciones complejas de la vida cotidiana. Los estándares de primero a tercero son 12. El primero dice, reconozco significados del número en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros. El derecho básico más relacionado se identifica los usos de los números como código, coordinal, medida, ordinal y las operaciones suma y restas en contextos de juegos, familiares, económicos, entre otros. Este derecho básico de aprendizaje se alinea pues con el estándar, pues al enfocarse en cómo se reconocen y utilizan los números en diferentes contextos, como en juegos y situaciones cotidianas, donde se involucre la comprensión de los números como códigos y unidades para contar, medir, realizar operaciones básicas, que son aspectos fundamentales del reconocimiento de significados numéricos. La evidencia reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de uso de los números y las operaciones. Los procesos generales que se destacan es el razonamiento y las competencias de la comunicación, representación y modelación, el razonamiento y la argumentación. En el segundo estándar tenemos describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. El derecho básico de aprendizaje es interpreta, propone y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y relación que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes, longitud, peso, capacidad y duración de eventos y problemas multiplicativos sencillos. La relación de estos dos estándares es que el derecho básico, la relación de estos dos es que el derecho básico de aprendizaje refleja el estándar al incorporar la interpretación y resolución de problemas aditivos y multiplicativos que involucren cantidades y magnitudes. Pues aquí los estudiantes deben describir y comparar situaciones usando números y diferentes magnitudes, además de aplicar diferentes representaciones como en problemas de composición y transformación. Las evidencias de aprendizaje son tres. La primera es interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que representan en situaciones o fenómenos. La segunda es describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura pueda ser A más B igual a una incógnita, A más una incógnita es igual a C o una incógnita más B es igual a C.
Y la tercera reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y multiplicativas y formula problemas a partir de ellas. Los procesos generales están la resolución y planteamiento de problemas, la modelación. Y en las competencias tenemos la comunicación, representación y modelación, el razonamiento y la argumentación. El tercer estándar es describo situaciones que requieran el uso de magnitudes relativas. Los derechos de aprendizaje que se relacionan son dos. El primero es realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros. Para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. El segundo es utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. La relación es que aquí pues se habla de diferentes atributos que se puedan medir como longitud, peso y capacidad. Este derecho básico de aprendizaje pues se enfoca en reconocer qué aspectos se pueden medir y cómo se pueden medir usando tanto las magnitudes estandarizadas como no las estandarizadas. Las evidencias de aprendizaje son dos. La primera dice mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el resultado en unidades estandarizadas o no estandarizadas comunes. El segundo realiza mediciones con instrumentos y unidades no convencionales como pasos, cuadrados o rectángulos, cuartas, metros, entre otras. Los procesos generales está la modelación, elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Y en las competencias tenemos dos, que es la resolución de problemas y planteamiento, razonamiento y argumentación. En el cuarto estándar nos dice que describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. El derecho básico de aprendizaje establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucren operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. Aquí se relaciona, pues ya que no se habla sobre fracciones comunes en el contexto de estimación y mediciones más complejas, pues aquí la descripción y uso de fracciones se vuelven más relevantes ya que los estudiantes aplican fracciones para medir y resolver problemas que involucren diferentes magnitudes. Esto incluye medir longitudes, áreas, capacidades, donde las fracciones comunes juegan un papel crucial. La evidencia de aprendizaje son dos. La primera hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación. La segunda hace estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medidas y en ausencia de ellos. Los procesos generales es el razonamiento y modelación. Y en las competencias tenemos resolución de problemas y planteamiento, razonamiento y argumentación. El quinto estándar nos dice uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. El derecho básico de aprendizaje utiliza las características posicionales del sistema de numeración decimal, SND, para establecer relaciones entre cantidades y comparar números. Aquí pues se habla sobre el sistema decimal y cómo el valor de un dígito depende de su posición. Unidades, decenas, centenas, etc. Utilizando representaciones concretas como bloques, base 10 o gráficos pictóricos para visualizar y entender cómo estas posiciones afectan el valor numérico. Esta comprensión básica de las características posicionales les ayuda pues a comparar y relacionar cantidades a los diferentes estudiantes. La evidencia de aprendizaje es una que realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos en términos de la cantidad de dieces y de unos que los conforman. En los procesos generales está la comunicación, elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, y en las competencias tenemos dos, que es la comunicación, representación y modelación, razonamiento y argumentación. En el sexto estándar nos encontramos con el que dice uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en diferentes unidades del sistema decimal. El derecho básico de aprendizaje utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda
da de diferentes recursos. Aquí pues se habla sobre el valor posicional en el sistema decimal, pues usando representaciones concretas como bloques de base 10 o dibujos para entender cómo un número puede descomponerse en unidades, decenas, centenas, etcétera. La evidencia de aprendizajes realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos en términos de cantidad de dieces y de unos que los conforman. El proceso general está en elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, y en competencias está razonamiento y argumentación. El séptimo estándar nos dice: reconozco propiedades de los números ser par, ser impar, etcétera, y relaciones entre ellos: ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etcétera, en diferentes contextos. Aquí se relacionan dos derechos básicos de aprendizaje. El primero dice: utiliza fracciones para expresar la relación del todo con algunas de sus partes. Asimismo, diferencia este tipo de relación de otras como las relaciones de equivalencia, igualdad y de orden mayor que y menor que. Y el segundo es: utiliza el sistema de numeración decimal para comparar y ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. Pues aquí se habla sobre patrones numéricos y pues utilizar propiedades básicas de los números como ser par o impar para resolver problemas aritméticos. También los estudiantes van a aprender a aplicar propiedades de los números en la resolución de problemas, pues lo que les va a permitir descubrir y utilizar patrones para encontrar valores desconocidos. Las evidencias de aprendizaje son dos. La primera es: compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, aplicación, material gráfico de representación, diagramas de colecciones, etcétera. En el segundo es: propone ejemplos y comunica de forma oral y describe las condiciones que puede establecer para conservar una relación mayor que, menor que, cuando se aplican algunas operaciones a ellos. Los procesos generales es el razonamiento, la comunicación, y en las competencias está la resolución de problemas y planteamiento, el razonamiento y la argumentación. Y el octavo estándar nos dice: resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. El derecho básico de aprendizaje es: interpreta, propone y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y relación que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes, longitud, peso, capacidad y duración de eventos, y problemas multiplicativos sencillos. Pues aquí se habla sobre situaciones aditivas al interpretar y resolver problemas más complejos que pueden involucrar composición, transformación y relaciones entre magnitudes. Pues además los problemas aditivos se combinan con problemas multiplicativos sencillos, lo que requiere que los estudiantes utilicen estrategias más avanzadas y comprendan cómo aplicar las operaciones matemáticas en diferentes contextos. Las evidencias de aprendizaje son tres. La primera es: interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que se representan en situaciones o fenómenos. Describe y resuelve situaciones variadas en las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser A más B igual a una incógnita, A más una incógnita es igual a C, o incógnita más B es igual a C. Y la última: reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y multiplicativas y formula problemas a partir de ellas. Los procesos generales están la resolución y planteamiento de problemas, y en las competencias se encuentra la resolución de problemas y planteamiento. Bueno, eh, de grado primero a tercero tenemos el siguiente estándar, el cual dice: resuelve y formula problemas en situaciones de variación proporcional. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante debe aprender a resolver y crear problemas donde hay una relación proporcional entre dos cantidades. El derecho básico de aprendizaje correspondiente es: describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación. Lo que nos dice el estándar básicamente es que los estudiantes deben ser capaces de identificar qué elementos cambian y cuáles se mantienen igual en una secuencia o en situaciones de variación proporcional. Eh, la relación entre estos dos es que en ambos los estudiantes comprenden más a fondo cómo las cantidades cambian en proporción en diferentes contextos.
Lo que esto les va a dar es una base sólida para que entiendan las relaciones proporcionales que existen en las matemáticas en general. Las evidencias de aprendizaje que encontramos en este estándar describe de manera cualitativa situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, gestos, dibujos y gráficas. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante debe explicar cómo ocurren los cambios usando palabras, gestos, dibujos o gráficas sin necesariamente usar fórmulas o números. Básicamente los lineamientos curriculares que aquí se emplean son resolución y planteamiento de problemas, razonamiento, no se usa comunicación tampoco, modelación sí, y las competencias que se usan son estas dos, que son comunicación y representación y modelación, y racionamiento y argumentación. El siguiente estándar que encontramos dice, usa diversas estrategias de cálculo, especialmente cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Básicamente lo que nos dice es que los estudiantes deben emplear distintas maneras de calcular, como sumar, restar, multiplicar o dividir mentalmente o estimar el resultado en esos tipos de operaciones. Básicamente el derecho básico de aprendizaje correspondiente a este estándar utiliza diferentes estrategias para calcular, agrupar, representar elementos en colecciones o estimar el resultado de una suma y resta multiplicando, suma y resta, multiplicación o reparo equitativo. Básicamente lo que esto nos dice es que los estudiantes deben usar técnicas para agrupar o representar elementos o para resolver o estimar problemas de suma, resta o multiplicación. La relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje es que básicamente esto lo que nos pide es que a medida que los estudiantes avancen deben saber aplicar formas más avanzadas de cálculo mental y métodos más sofisticados para resolver problemas como son suma, resta, multiplicación. Básicamente las evidencias de aprendizaje, sus algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números naturales y los justifica. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante debe experimentar con métodos no tradicionales, no a los que está acostumbrado, sino que debe explorar nuevos métodos para resolver estas operaciones y saber describir cómo funcionan. Los lineamientos curriculares o los procesos generales que aquí se emplean solo es elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Y en las competencias, como podemos ver, eh, no se emplea ninguna. El siguiente estándar que encontramos es identificar si a la luz de los datos de un problema los resultados obtenidos son o no razonables. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante debe determinar si los resultados que obtienen al resolver un problema tienen sentido o no, basándose en la información que se les dio. Los derechos básicos de aprendizaje correspondiente es interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos y multiplicativos directos, inversos en diferentes contextos. La relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje. Lo que nos dice es que el estudiante debe describir situaciones y utilizar representaciones simbólicas para entender los cambios y variaciones. Puede ser a través de dibujos o símbolos. Así los estudiantes comienzan a entender mejor cómo cambian las cantidades en distintos problemas, lo que les ayudará en un futuro a desarrollar la habilidad de evaluar si los resultados son o no razonables. La evidencia de aprendizaje que encontramos es analizar los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e identificar las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no plausible. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante va a saber revisar los resultados que obtienen y determinar si estos resultados tienen o no sentido, dependiendo de las condiciones que nos plantea el problema. Los procesos generales que encontramos son dos, el cual es razonamiento, que se emplea, y elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Y entre las competencias que encontramos en este estándar que se utilizan, es resolución de problemas y planteamiento, y razonamiento y argumentación. Bueno, continuemos con el siguiente estándar de grado primero a tercero, el cual nos dice identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo, como calculadoras, abacos, bloques multibase, etc. El derecho básicamente lo que nos dice es que los estudiantes deben usar herramientas, como las que ya mencionamos, para encontrar propiedades y patrones entre los números.
El derecho básico de aprendizaje utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. Esto lo que nos dice es que con la ayuda de herramientas los estudiantes van a aprender a comparar y ordenar números usando el sistema decimal para encontrar relaciones entre ellos. La relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje básicamente dice que los estudiantes van a aprender a clasificar y organizar números usando herramientas avanzadas, como lo son las calculadoras, lo que les ayudará a desarrollar una comprensión básica de los números preparándolos en un futuro para usar herramientas más complejas. Las evidencias de aprendizaje que aquí encontramos es compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como calculadora, aplicación, material gráfico que represente billetes, diagramas de colecciones, etc. Aquí los estudiantes practicarán la comparación y ordenación de números usando recursos visuales o tecnológicos como son las calculadoras o los diagramas. Los procesos generales que se emplean son dos, el cual es el razonamiento y la comunicación, y las competencias que se emplean también son dos, las cuales son resolución de problemas y planteamiento y razonamiento y argumentación. El siguiente estándar, que ya comenzamos con el grado de cuarto y quinto, es interpreten fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relación parte todo cociente, razones y proporciones. Básicamente, este cuenta con dos derechos básicos de aprendizaje en grado cuarto que nos dice, interpreta las fracciones como razón, relación parte todo cociente y operador en diferentes contextos. Básicamente aquí lo que nos dice es que los estudiantes entienden las fracciones como una relación, una parte todo, un cociente y un operador. Y en grado quinto, el DBA nos dice interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. Aquí los estudiantes usarán números naturales y fraccionarios para resolver problemas que incluyan sumas, multiplicaciones y la potenciación. La relación entre ambos básicamente es que estos abordan la interpretación de las fracciones, aunque el DBA profundiza en cómo las fracciones se utilizan como relación, parte todo cociente y operador. Las evidencias de aprendizaje que encontramos son dos, las cuales son reconocen situaciones en las que dos cantidades covarían y cuantifica el efecto que los cambios en una de ellas tienen en los cambios de la otra, y a partir de ese comportamiento determina la relación entre ellas. Y la otra evidencia nos dice interpreta la relación parte todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes. Básicamente lo que nos dice es que los estudiantes van a saber identificar cómo cambian dos cantidades juntas y calcular la relación entre ellas. Además van a saber representar relaciones parte todo con fracciones y razones. Los lineamientos o los procesos generales que aquí se emplean son dos, el cual es modelación y elaboración, comparación y gestación de procedimientos. Y las competencias que aquí se emplean es una, la cual es razonamiento y argumentación. El siguiente estándar, que también es de grado cuarto y quinto, nos dice identifico y uso medidas relativas en distintos contextos. Básicamente no sé, el estudiante debe aprender a identificar y aplicar diferentes tipos de medida como son longitud, peso, volumen, etc. El derecho básico de aprendizaje nos dice elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar, medir longitud, área, volumen, capacidad, peso, masa, duración, rapidez, bueno, etc. Y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. Básicamente ahora que los estudiantes seleccionan herramientas y unidades adecuadas para medir distintas cosas, como son los que ya mencionamos aquí. La relación entre ambos es que ambos, aunque el estándar se trata sobre cómo usar medidas relativas en diferentes situaciones y cómo identificarlas, el DBA detalla cómo elegir las herramientas y unidades para medir y calcular. Combinando ambas, podremos resolver bastantes problemas y el estudiante también podrá hacerlo. Las evidencias de aprendizaje que aquí encontramos es expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente según las necesidades de la situación. Básicamente creo que eso es lo que el estudiante practicará cómo convertir una medida en diferentes unidades y decidir cuál es mejor para una situación determinada. Los procesos generales que aquí se emplean son dos, el cual es la modelación y la elaboración, comparación y gestación de procedimientos. Y las competencias que se emplean son dos, la cual es resolución de problemas y planteamiento, y razonamiento y argumentación. El siguiente estándar de grado cuarto y quinto nos dice utiliza la notación decimal
para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciona esas dos notaciones con la de porcentajes. Básicamente aquí lo que nos dice es que el estudiante va a aprender a convertir fracciones a decimales y porcentajes y entender cómo se relacionan estas tres formas de representación. Básicamente el derecho básico de aprendizaje correspondiente es: describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales expresados como fracción o como decimal. Aquí lo que nos dice es que el estudiante explicará diferentes formas de trabajar con fracciones y decimales, ya sea para representarlas, hacer operaciones o hacer estimaciones. La relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje es que el estándar se enfoca en la conversión entre fracciones, decimales y porcentajes, y el DBA lo complementa, ya que este proporciona estrategias detalladas para operar y estimar con estas representaciones, haciendo que este enfoque sea más práctico. Las evidencias de aprendizaje que encontramos nos dice: utiliza y justifica algoritmos estandarizados y no estandarizados para realizar operaciones aditivas con representaciones decimales provenientes de fraccionarios cuyas expresiones tengan denominador 10, 100, bueno, etc. Básicamente lo que nos dice esto es que el estudiante debe aprender a usar y explicar métodos tanto tradicionales como alternativos para hacer operaciones con decimales que provienen de fracciones, especialmente aquellas que tienen denominador 10, 100, etc. Los procesos generales que se emplean aquí son dos, los cuales son comunicación, elaboración, comparación y gestación de procedimientos. Y las competencias que se emplean son resolución de problemas y planteamiento, y razonamiento y argumentación. Otro de los estándares de grado cuarto y quinto es: justifica el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. Básicamente aquí el estudiante sabrá explicar cómo funciona el valor de cada cifra en un número decimal, entendiendo que el valor cambia según la decisión, basándose en el conteo de unidades. El DBA correspondiente es: compara y ordena números fraccionarios a través de diferentes interpretaciones, recursos y representaciones. Aquí el estudiante deberá aprender a comparar y ordenar fracciones utilizando diferentes formas de representarlas o entenderlas. La relación entre el estándar y el derecho básico de aprendizaje es que, aunque el estándar se enfoca en el valor posicional en el sistema decimal y cómo este está relacionado con el conteo de unidades, el DBA lo complementa, ya que este se enfoca en enseñar a comparar y ordenar números fraccionarios usando diferentes representaciones. La evidencia de aprendizaje que aquí encontramos, las evidencias son: representa fracciones con ayuda de la recta numérica y determina criterios para ordenar fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa. Básicamente lo que nos dice es que el estudiante utilizará la recta numérica para visualizar fracciones y establecer reglas para ordenar fracciones y decimales en secuencias, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Y los procesos generales que aquí encontramos son dos, el cual es razonamiento y la elaboración, comparación y gestación de procedimientos y las competencias que se emplean son dos también, la cual son comunicación, representación y modelación, y resolución de problemas y planteamiento. Continuando con los estándares básicos en competencias de matemáticas del pensamiento numérico de los grados cuarto y quinto, tenemos el siguiente: resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. Vemos en este estándar una gran énfasis en la resolución y formulación de problemas y la búsqueda de estrategias que permitan dar una solución a ello mediante las operaciones de los números naturales. Para ello se lo ha relacionado con el derecho básico de aprendizaje, que nos dice: describe y desarrolla estrategias, algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación, siendo la potenciación una de las operaciones de los números naturales. La relación entre el estándar y el derecho básico es que abordan la resolución de problemas con números naturales. El estándar se centra en resolver y formular problemas, utilizando las relaciones y propiedades de los números naturales, mientras que el derecho básico se enfoca en identificar propiedades y usarlas para establecer soluciones a los problemas ya establecidos. Ahora, una de las evidencias de aprendizaje que satisface el derecho básico, y así cumpliendo las condiciones del estándar dado, es: utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales para justificar algunas estrategias de cálculo. Los procesos generales que satisfacen el estándar dado es la resolución y planteamiento de problemas y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.
mientras que las competencias que satisfacen la evidencia de aprendizaje es el razonamiento y la argumentación. Otro de los estándares de los grados cuarto y quinto son: resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. Este se lo ha relacionado con el derecho básico de aprendizaje, que nos dice: describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar con números naturales y con los números racionales. El estándar y el derecho básico se relacionan con su enfoque hacia la resolución de problemas. El estándar trata sobre la resolución de problemas en contextos aditivos, mientras que el derecho básico de aprendizaje se enfoca en la justificación de estrategias para operar en diversas situaciones. La evidencia de aprendizaje que satisface al derecho básico es: desarrolla y describe estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas. Los procesos generales que satisfacen el estándar dado es la resolución y planteamiento de problemas, mientras que la competencia que satisface a la evidencia de aprendizaje es la resolución de problemas y planteamiento. Ahora tenemos el estándar. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas. Esto se lo ha relacionado con el derecho básico, que nos dice: elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, así como la duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hacer los cálculos necesarios para resolver el problema. El estándar y el derecho básico de aprendizaje se relacionan en cómo abordan la resolución de problemas con proporcionalidad y variaciones entre cantidades. El estándar se enfoca en resolver y formular problemas que involucren proporcionalidad directa, inversa y el producto de medidas. El derecho básico de aprendizaje, por su parte, se centra en la solución de problemas con diversas unidades de medida empleando las relaciones de proporcionalidad. Entre las diversas evidencias de aprendizaje que posee el derecho básico, la que satisface las condiciones de este estándar son: emplea las relaciones de proporcionalidad directa e inversa para resolver diversas situaciones. Los procesos generales que satisfacen al estándar es la resolución y planteamiento de problemas y la elaboración, comparación y ejercitación, y la modelación. Las competencias que satisfacen a la evidencia de aprendizaje es la comunicación, representación y modelación, razonamiento y argumentación. Otro de los estándares de los grados cuarto y quinto es: identifica la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. El derecho básico que se ha relacionado con este estándar es: interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. El estándar y el derecho básico se relacionan en cómo manejan las operaciones matemáticas en diferentes contextos. El estándar se enfoca en identificar y aplicar la potenciación y la radicación en contextos tanto matemáticos como no matemáticos. El derecho básico de aprendizaje, en cambio, se ha centrado en interpretar y usar números naturales y racionales en su forma fraccionaria para resolver problemas que incluyan la adición, multiplicación y potenciación. En conjunto, ambos abordan el uso de operaciones matemáticas avanzadas, como son la potenciación y la radicación, y su aplicación en la resolución de diversos problemas. La evidencia de aprendizaje que satisface el derecho básico de aprendizaje es: interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para resolver y formular problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación y la radicación en este caso. Los procesos generales que satisfacen el estándar presentado es el razonamiento y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, mientras que la competencia que satisface la evidencia de aprendizaje son la resolución de problemas y planteamiento y el razonamiento y argumentación. Otros de los estándares de los grados cuarto y quinto son: modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa. A este estándar se le ha relacionado el derecho básico de aprendizaje, que nos dice: identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos en las matemáticas y en otras ciencias, y los representa por medio de gráficas.
El estándar y el derecho básico de aprendizaje se relacionan en el análisis de dependencia entre cantidades. El estándar se enfoca en modelar situaciones de dependencia usando la proporcionalidad directa e inversa. El derecho básico se amplía este enfoque al identificar, documentar e interpretar variaciones de dependencia entre cantidades en diversos fenómenos y representarlas gráficamente. Ahora, la evidencia de aprendizaje que satisface al derecho básico de aprendizaje y por tanto al estándar dado es: realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta. Para ello, el proceso general que satisface el estándar presentado es la modelación, y la competencia que satisface la evidencia de aprendizaje es comunicación, representación y modelación. Otro de los estándares del grado cuarto y quinto es: usa diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Ahora, los derechos básicos que se le han asignado a este estándar básico es: describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales, expresados como fracción o como decimal. El otro derecho básico es: elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud de área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hacer los cálculos necesarios para resolver los problemas. El estándar y el derecho básico de aprendizaje se han relacionado en la resolución de problemas a través de estrategias matemáticas. El estándar se enfoca en el uso de diversas estrategias de cálculo y estimación para resolver problemas aditivos y multiplicativos. Y en conjunto, ambos enfatizan la aplicación de diferentes técnicas matemáticas para abordar y resolver problemas de manera efectiva. Las evidencias de aprendizaje que cumplen con las especificaciones del estándar y que corresponden al derecho básico son las siguientes: describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas. Propone diferentes procedimientos para realizar cálculos, suma y resta de medidas, multiplicación y división de una medida y un número que aparecen al resolver problemas en diferentes contextos. El proceso general que satisface el estándar básico es la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, mientras que la competencia que satisface las evidencias de aprendizaje es la resolución de problemas y planteamiento de ellos. Otro de los estándares de los grados cuarto y quinto es: identifico en el contexto de una situación la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. El derecho básico de aprendizaje que lo satisface describe y desarrolla estrategias, algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones para hacer estimaciones y cálculos o solucionar problemas de potenciación. Ahora, el estándar y el derecho básico se relacionan en el enfoque hacia la precisión y generalización en matemáticas. El estándar se centra en identificar cuándo es necesario un cálculo exacto o aproximado en una situación y evaluar la razonabilidad de los resultados obtenidos. El derecho básico se enfoca en identificar y argumentar estrategias usadas para obtener soluciones de problemas y ver la validez de ellas cuando se ha obtenido un resultado. Frente al derecho básico mencionado, la evidencia de aprendizaje que lo satisface determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias. Los procesos generales que satisfacen a este estándar son el razonamiento y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, mientras que la competencia que satisface la evidencia de aprendizaje es el razonamiento y la argumentación. Ahora, otro de los estándares básicos de competencias de los grados cuarto y quinto es: justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. Aquí obtenemos que los derechos básicos de aprendizaje que lo satisfacen son: en grado cuarto tenemos identifica patrones en secuencias aditivas o multiplicativas y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas. Y en el grado quinto, que utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. El estándar y el derecho básico se relacionan en la identificación y aplicación de propiedades matemáticas. En la búsqueda entre secuencias, el estándar se enfoca en justificar regularidades y propiedades de los números y sus operaciones.
con el estándar justificando las propiedades y el derecho básico aplicando estas estrategias en situaciones específicas. Las evidencias de aprendizaje que satisfacen a los derechos básicos y por tanto al estándar básico son: comunica en forma verbal y pictórica las regulares observadas en una secuencia, explora y busca propiedades de tales operaciones. Los procesos generales que satisfacen al estándar presentado son el razonamiento y la comunicación, mientras que las competencias que satisfacen a las evidencias de aprendizaje de dicho estándar son comunicación, representación y modelación, y la resolución de problemas y planteamiento. Ahora, pasando a los estándares básicos de competencias de matemáticas en los grados sexto y séptimo, tenemos en primer lugar al siguiente: resuelve y formula problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas, para el cual el derecho básico que lo satisface describe y utiliza diferentes algoritmos convencionales y no convencionales al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones, y los emplea con sentido en la solución de problemas. Tanto el estándar y el derecho básico se enfocan en la resolución de problemas relacionados con medidas y variaciones de estas, promoviendo el desarrollo de estrategias y el uso de cantidades en diferentes contextos para alcanzar soluciones adecuadas. Las evidencias de aprendizaje que satisfacen al derecho básico son: estima la medida de longitudes, áreas, volúmenes, masas, pesos y ángulos en presencia o no de los objetos y decide sobre la conveniencia de los instrumentos a utilizar, según las necesidades de cada situación. Y estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo, y aplica el proceso de estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los datos y contextos de un problema. Los procesos generales que satisfacen al estándar dado es el razonamiento, mientras que las competencias que satisfacen a las evidencias de aprendizaje son la comunicación, representación y modelación. Además, la resolución de problemas y planteamientos. Como estándares básicos de competencias en matemáticas del grado 6 y 7 tenemos: resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas. Derechos básicos de aprendizaje de este estándar encontramos que describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, realiza operaciones entre números racionales y sus diferentes representaciones, como fracciones, decimales. También lo emplea con sentido en la solución de problemas. La relación entre este estándar y el derecho básico de aprendizaje es que ambos se enfocan en la solución de problemas. Como evidencias de aprendizaje de este estándar encontramos que estima la medida de longitudes, áreas, volúmenes, masa, ángulos, etc., en presencia o no de objetos, y decide sobre la conveniencia de sus instrumentos a utilizar según las necesidades del problema o de la situación. También que estima el resultado de una medición sin realizarla. Los lineamientos curriculares o procesos generales tenemos para este estándar el razonamiento. Y las competencias, la comunicación, representación y modelación, y también resolución de problemas y planteamiento, ya que este estándar se basa exactamente en eso. Como otro estándar tenemos: utilizo números racionales en sus distintas expresiones, fracciones, razones, decimales o porcentajes. Como derecho básico de aprendizaje tenemos que utilizar diferentes relaciones, operaciones y representaciones al momento de argumentar y resolver un problema. La relación entre este estándar y el derecho básico de aprendizaje es que el estándar y los derechos comparten el objetivo y aplican los dos las propiedades de los números racionales. Como evidencias de aprendizaje tenemos que realiza operaciones para calcular números decimales, asociarlo a una fracción y viceversa. Los lineamientos curriculares para este estándar es el razonamiento. Y las competencias es resolución de problemas y planteamiento. Como otro estándar tenemos: justificó la extensión de la representación polinomial decimal
usual de los números naturales a la representación usual de los números racionales, utilizando las propiedades de los sistemas de numeración decimal. Como derecho básico de aprendizaje tenemos que interpreta los números enteros irracionales, utilizados para argumentar en algunos procedimientos. Su representación es en forma de fracción y decimal, con algunas operaciones. Las relaciones entre este estándar y el derecho básico de aprendizaje es que tanto el derecho básico como el estándar se enfocan en la comprensión y justificación de las representaciones de los números racionales. Sus evidencias resuelve problemas en los que intervienen cantidades positivas, negativas, en procesos de comparación, transformación y representación. Propone y justifica diferentes estrategias al momento de resolver un problema. Representa en la recta numérica la posición de un número, utilizando algunas estrategias. Como procesos generales encontramos el razonamiento. En competencias encontramos la resolución de problemas, razonamiento y argumentación. Como otro estándar tenemos reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre los números racionales, como es la simetría, transitividad, etc. Y las operaciones entre ellos, también como sus propiedades conmutativa, asociativa, etc. Como derecho de aprendizaje utilizamos el derecho donde dice que utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales, con el fin de argumentar y resolver problemas con cantidades desconocidas. La relación entre el estándar y el derecho básico es que los dos se enfocan en el reconocimiento de propiedades de los números racionales y en el uso de las relaciones entre estos. Como evidencias de aprendizaje, usa las propiedades distributiva, asociativa, modulativa, del inverso y conmutativa, de la suma y de la multiplicación. Los lineamientos curriculares o procesos generales tenemos la resolución y planteamiento del problema y el razonamiento. Y en las competencias tenemos razonamiento y argumentación. Como otro estándar tenemos resuelvo y formulo problemas utilizando las propiedades básicas de la teoría de números, como las de igualdad, las de distintas formas de desigualdad y las de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. El derecho básico de aprendizaje de este estándar es que comprende y resuelve problemas que involucran los números racionales, con las operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, en contextos escolares y extraescolares. La relación entre el estándar y el derecho básico es que los dos se centran en la resolución de problemas utilizando las operaciones básicas ya mencionadas en el estándar. Las evidencias de aprendizaje usan las propiedades nombradas en el estándar, distributiva, asociativa, modulativa, etc. También como la multiplicación entre racionales para proponer diferentes caminos al realizar un cálculo. Lineamientos curriculares de este estándar lo asociamos con la resolución y planteamiento de problemas, las competencias, resolución de problemas y su planteamiento, y razonamiento y argumentación. Como otro estándar tenemos justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. Los derechos básicos de aprendizaje serían que describe y utiliza diferentes algoritmos convencionales y no convencionales al realizar operaciones entre racionales. La relación entre el estándar y el derecho básico es que los dos requieren el uso de operaciones aritméticas para la resolución de problemas. Las evidencias de aprendizaje representan los números enteros y racionales en una recta numérica, construir representaciones geométricas,
describe procedimientos para calcular el resultado. Entre los lineamientos curriculares o procesos generales que encontramos en este estándar es la elaboración y comparación y ejercitación de procedimientos, las competencias, razonamiento y argumentación. Tenemos el siguiente estándar, que es formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos y dominios numéricos. Su derecho básico de aprendizaje es interpretar los números enteros y racionales con, con sus operaciones en diferentes contextos. La relación entre el estándar y el derecho básico es que se encuentra la necesidad de formular y resolver problemas que involucren operaciones de adición, multiplicación entre números enteros y racionales, aplicando las operaciones, teniendo en cuenta que esto es en diferentes contextos. Evidencias de aprendizaje, resolver problemas, proponer y justificar diferentes estrategias para resolver problemas con números enteros. Los lineamientos curriculares o procesos generales la asociamos en resolución y planteamiento de problemas, ya que es donde el estándar se basa. Las competencias, razonamiento y argumentación. Como siguiente estándar tenemos resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. Como derecho básico de aprendizaje, comprende y resuelve problemas que involucran números racionales, como la potenciación y radicación en contextos escolares y extraescolares. Eh, la relación entre el estándar y el derecho es que, eh, como ya nombramos anteriormente, los dos se enfocan en realizar operaciones basado principalmente en potenciación y radicación, y también utilizando esto para resolver problemas en diferentes contextos. Las evidencias de aprendizaje describe situaciones en las que los números racionales con sus operaciones están presentes. También propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas, con la potenciación y radicación, que es la temática que se basa especialmente el estándar. Los lineamientos curriculares tenemos resolución y planteamiento de problemas y razonamiento. También la elaboración y comparación y ejercitación de procedimientos, y las competencias resolución de problemas y planteamiento y razonamiento y argumentación. Continuando los estándares básicos de competencias para sexto y séptimo, justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. Su derecho básico sería identifica y analiza propiedades de comparación directa e inversa entre variables en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas. ¿Cuál es la relación que se encuentra entre estos dos? Sería tanto el estándar como el derecho básico destacan la importancia de entender y justificar la proporcionalidad directa e inversa entre variables, además de representarlas visualmente mediante gráficas para su mejor interpretación. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Que propone patrones de comportamiento numéricos y expresa verbalmente o por escrito los procedimientos matemáticos. Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta. El siguiente derecho sería justifico la pertenencia de un cálculo exacto o aproximado en la situación de un problema y lo razonable o no a las respuestas obtenidas. El derecho sería que propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo para resolver problemas que involucren cantidades, así como ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc., de manera exacta o aproximada. ¿Cuál sería la relación entre estos? La relación está en la necesidad de tomar decisiones sobre cuándo es pertinente un cálculo exacto o aproximado en función del problema, y ambos documentos promueven el uso adecuado de estos métodos de estimación y cálculo. ¿Cuáles son aquellas evidencias de aprendizaje? Decide acerca de las estrategias para determinar qué tan pertinente es la estimación y analiza las causas de error en procesos de medición y estimación.
Estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo, y aplica el proceso de estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los datos y contexto de un problema. El siguiente sería: estima la medida de longitudes, áreas, volúmenes, masas, pesos y ángulos en presencia o no de los objetos y decide sobre la conveniencia de los instrumentos a utilizar según las necesidades de la situación. El siguiente sería: establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números utilizando calculadoras o computadores. El derecho es: interpreta los números racionales con sus operaciones para establecer relaciones de orden y equivalencia y utilizarlas para resolver problemas en diferentes contextos. La relación que se encuentra entre estos dos es: ambos se enfocan en el establecimiento de relaciones entre los números racionales. El uso de conjeturas y herramientas tecnológicas permiten una mejor comprensión y resolución de problemas, lo cual refuerza los procedimientos explicados en el derecho básico de aprendizaje. Resuelve problemas en los que intervienen cantidades positivas y negativas en procesos de comparación, transformación y representación. Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números enteros racionales en sus representaciones de fracción y decimal, en contextos escolares y extraescolares. Justificó la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. Utiliza las propiedades de los números racionales y sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos adecuados en la resolución de problemas. Así, la relación que se encuentra es: ambos se centran en la toma de decisiones informadas sobre el uso de diferentes métodos e instrumentos de cálculo para resolver problemas, asegurando que los procedimientos elegidos sean los más eficientes y apropiados para el contexto. Listo, entonces, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje? Que propone y utiliza diferentes procedimientos para realizar operaciones con números enteros y racionales. Argumenta de diversas maneras la necesidad de establecer relaciones y características en conjuntos de números. Ser par, ser impar, ser primo, ser el doble de él, el triple de, la mitad de, etc. Así, para nuestro siguiente estándar básico tenemos que: reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo. Uso el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. Así, ambos se enfocan en el uso de herramientas combinatorias para abordar problemas de conteo y situaciones de probabilidad, utilizando tablas y diagramas para la representación de eventos. El derecho básico de aprendizaje refuerza el uso de argumentos combinatorios en situaciones de conteo y aleatorias. Las evidencias de aprendizaje es que elabora tablas o diagramas de árbol para representar las distintas maneras en que un experimento aleatorio puede suceder. Usa el principio multiplicativo para calcular el número de resultados posibles. Interpreta el número de resultados considerando que cuando se cambia de orden no se altera el resultado. Listo, el siguiente nos dice que utiliza números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades. El estándar se relaciona con el derecho básico en cuanto a la comprensión de los números irracionales, su clasificación y sus propiedades. El derecho básico de aprendizaje refuerza la habilidad de representar geométricamente números racionales e irracionales y de identificar sus representaciones decimales y no decimales. Se promueve el uso de estrategias algebraicas y geométricas para resolver problemas aplicando las propiedades de los números reales para encontrar soluciones a ecuaciones. Identifica las diferentes representaciones, como decimales y no decimales, para argumentar por qué un número es o no racional. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. Los derechos básicos que
es que utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y propiedades para resolver problemas con expresiones polinómicas. Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. La relación que tienen es que ambos destacan la importancia de conocer las propiedades de los números racionales y no racionales para resolver problemas de manera eficaz. Ambas refuerzan la capacidad de construir representaciones geométricas y aritméticas de números reales, así como de proponer estrategias para resolver sistemas de ecuaciones. Se promueve el uso del signo igual como relación de equivalencia en la solución de problemas algebraicos, facilitando la resolución de ecuaciones lineales. Así, las evidencias de aprendizaje es que construyen representaciones geométricas y numéricas de los números reales, con decimales, raíces, razones y otros símbolos, y realiza conversiones entre ellas. Identifica y utiliza múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones y comparaciones entre expresiones algebraicas. Establece conjeturas al resolver una situación-problema apoyado en propiedades y relaciones entre números reales. Encuentra las relaciones y propiedades que determinan la formación de secuencias numéricas. El estándar utilizó la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. Se relaciona con dos derechos básicos. En el primero nos dice: utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y propiedades para resolver problemas con expresiones polinómicas. Aunque la relación es de manera indirecta, puesto que el DBA trata de problemas con expresiones polinómicas, tienen una relación intrínseca, puesto que pues, la notación científica también hace parte de los números reales y cumple con sus propiedades y relaciones. En el segundo, nos dice: utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. Aquí el estudiante comprende cómo la notación científica facilita la representación de grandes y pequeñas magnitudes, fomentando la habilidad de representar los números reales de distintas maneras, pues siendo la notación científica una de ellas. Aquí el estudiante debe utilizar la notación científica para resolver problemas, analizando los datos y comparando magnitudes de manera eficiente, y así poder resolver distintos problemas y distintos procesos, con distintos procesos. En la evidencia de aprendizaje tenemos: construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales, con decimales, raíces, razones y otros símbolos, y realiza conversiones entre ellas. En los lineamientos curriculares vemos que se relaciona con el razonamiento y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Y en las competencias se relaciona con el razonamiento y la argumentación. En el segundo tenemos: identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas, y para resolver problemas. Este se relaciona con el derecho básico de utilizo los números reales, sus operaciones, relaciones y propiedades para resolver problemas con expresiones polinómicas. El estándar se integra con los DBA al proporcionar herramientas algebraicas esenciales para describir cálculos y explicar propiedades geométricas. Y pues esta herramienta matemáticas son fundamentales a la hora de resolver un problema. En la evidencia de aprendizaje tenemos: construye representaciones geométricas y numéricas de los números reales. Como nos podemos dar cuenta, los dos estándares se relacionan con un estándar en común. Pero eso no significa que tengan los mismos procesos generales ni se relacionen con la misma competencia. Por ejemplo, en este estándar se relaciona con el razonamiento nomás. Y en las competencias con la comunicación, la representación y la modelación. Ahora, en los grados 10 y 11, el primer estándar es:
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales. Se relaciona con el derecho básico que nos dice que utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. Pues están estrechamente relacionados, ya que ambos enfoques implican el uso de propiedades fundamentales de los números reales. Mientras que el análisis de representaciones decimales permite identificar si un número es racional o irracional, la utilización de las propiedades de los números reales proporciona una base para justificar este análisis y los procedimientos. En evidencia de aprendizaje tenemos que argumenta la existencia de los números irracionales, utiliza representaciones geométricas de los números irracionales y los ubica en una recta numérica, y describe las propiedades de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre otros dos. En los lineamientos curriculares y procesos generales tenemos el razonamiento, se relaciona con el razonamiento, y en las competencias con el razonamiento y la argumentación. El siguiente nos dice: reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraico. Se relaciona con el derecho, utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar subconjuntos de ellos, por ejemplo, intervalos. El estándar ayuda a los estudiantes a comprender cómo los números racionales se distribuyen en la recta numérica y cómo se relacionan con los números reales en su totalidad. Este concepto es fundamental para el derecho básico, que se centra en la utilización de las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales, para comparar y analizar subconjuntos como intervalos. Al reconocer que los números racionales son densos pero no abarcan todos los números reales, los estudiantes pueden aplicar estrategias para comparar números y subconjuntos de manera efectiva, teniendo en cuenta tanto números racionales como irracionales. Las evidencias de aprendizaje son: ordena de menor a mayor o viceversa los números reales, y utiliza las propiedades de equivalencia para realizar cálculos con números reales. En los procesos generales se relaciona con el razonamiento, y en la competencia con la comunicación y representación y modelación. El siguiente nos dice: comparo y contrasto las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. Se relaciona con el derecho de utiliza las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales en sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos. El estándar se relaciona estrechamente con el DBA, en el sentido de que ambos se enfocan en la comprensión y aplicación de las propiedades numéricas para una adecuada construcción y comparación de sistemas numéricos. Mientras que el estándar enfatiza el análisis comparativo y el contraste de estas propiedades y operaciones para su manejo correcto, el DBA se centra en la utilización práctica de estas propiedades para construir y comparar sistemas numéricos, reflejando una aplicación efectiva y analítica del conocimiento numérico. Ambos buscan que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda y funcional de los distintos sistemas numéricos y sus relaciones. Como evidencia de aprendizaje tenemos: describe las propiedades de los números y las operaciones que son comunes y diferentes en los distintos sistemas numéricos. En los procesos generales se relaciona con la modelación, y en la competencia con la comunicación, representación y modelación. En el siguiente tenemos: utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales. Se relaciona con el derecho que nos dice que justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelan con inecuaciones. La relación entre el estándar, que implica utilizar argumentos en la teoría de números, y el DBA, que se enfoca en justificar las propiedades de orden,
de los números reales y sus aplicaciones en problemas analíticos radica en que ambos usan razonamiento matemático y justificación formal. Ambos requieren una comprensión profunda de las propiedades numéricas y la capacidad de aplicar estas propiedades para resolver problemas. Así, la habilidad para argumentar y justificar matemáticamente se mantiene constante, pero se adapta al conjunto de números y al tipo de problemas analíticos a resolver. En las evidencias de aprendizaje tenemos, utiliza las propiedades del producto de números reales para resolver ecuaciones e inecuaciones, e interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de ecuaciones e inecuaciones. En los procesos generales se relaciona con el razonamiento y en las competencias con la comunicación, representación y modelación y con el razonamiento y argumentación. Como último estándar tenemos, establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. En el derecho con el que se relaciona nos dice, utilizo las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos. Bueno, el estándar nos dice que está vinculado con el DBA, en que ambos enfoques implican una comprensión profunda de cómo seleccionar y aplicar notaciones y herramientas matemáticas apropiadas según el contexto, mientras que el estándar se enfoca en discernir la utilidad de distintas notaciones de números reales para elegir la más adecuada para una situación particular. En la evidencia de aprendizaje tenemos, describe las propiedades de densidad de los números reales y utiliza estrategias para calcular un número entre dos y ordeno de menor a mayor o viceversa números reales. En los lineamientos curriculares y procesos generales se relaciona con la resolución, planteamiento de problemas y la modelación, y en las competencias con la comunicación, representación y modelación.